En ninguna otra, en cualquier escritura, cualquier Tanaj que encuentren, van a encontrar 70. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la traducción que tenemos hoy en español, hubo otra 46, 27. Hubo otro movimiento que se le nombraron los masoretas. ¿Quién sabe de eso? Ok. ¿En qué año fue eso? Ok. Eso no hace tanto, amados. Ok. 500 años. Ok. En 1500, 1600 surgieron los masoretas. Ok, entonces son más o sea, menos de 500. Ok. Los masoretas hacen cambios y todas las escrituras son traducidas de ese texto masoreta. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Ellos acomodan numerología, ok, el nombre, hacen cambios que nosotros nos quedamos realmente. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros vamos a tener más credibilidad a lo moderno o a lo antiguo? O sea, la traducción de la Septuaginta es más confiable. ¿Por qué? Porque fue antes de la era común, antes de los masoretas. Ahora, los mismos, hoy día, los rabinos dicen que la Septuaginta, es más, no la aceptan. Ellos mismos, en el siglo III o IV, antes de la era común, aprobaron la traducción y ahora no aceptan la traducción. Okay. Eso está en historia, está todo, ahí está, ustedes pueden investigar. Entonces, ¿qué dice el pasuk? Alguien que lea inglés. Dice, y los hijos de... ¿Se alcanza a ver usted, amado? ¿O sí? Ok. Él entiende inglés y está leyendo en inglés. Dice, y los hijos de Yahosef, a quienes nacieron a él en la tierra de Mishraim de Egipto, fueron 9 almas. Todas las almas, todas las personas que de la casa de Jacob que salieron de Yahosef a Egipto fueron 75 almas. ¿Por qué tenemos 70 en todas las demás? Las traducciones. Ok. Allí dice que nacieron 9. 9, ok. Ahí. Ok, fíjese, hermano, es que está leyendo el pasuk de, por ejemplo, si usted lee donde dice 66, ¿verdad? Ok. 66 y 9. 75, ahí dice 75. Es el pasuk 27. Bueno, se puede tomar también el 26, porque ahí es donde dice 66. Y los 9, que, ¿por qué dice 9? Esa es otra pregunta. Porque en la traducción común no salen los hijos de Joseph. ¿Ok? Y aquí en el texto antiguo sí estaban los hijos de Joseph, por eso salen los 75. Y luego también cuentan a Jocabet. Eso es la interpretación judía. La interpretación de la Torah no es así. No, ahí tal como está, 66 personas y 9 son la descendencia de Joseph que ya estaba en Egipto. Por eso dice que 66 almas llegaron y 9 son los que ya estaban ahí, los hijos de Joseph. ¿Okay? Entonces son 9 personas de la familia, y dice lo que dice de los hijos de Rachel.
Los hijos de Rachel era Joseph y Benjamín. Pero cuando se refiere a que Joseph y los hijos son 9. Y 9 y 66 son 75. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Y cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, mis amados, y que mucha gente no sabe y se deja guiar por lo que tienen en su, pero no han ido a estudiar más atrás. Y por eso nosotros aquí tomamos el texto antiguo, que era el texto donde se hizo la traducción de la Septuaginta. Ahora tenemos otro testigo más. Si ustedes han leído Sefer Toledot Yahushua, ahí menciona cuántas personas mencionan que llegaron a Mizraim. ¿Cuántas llegaron? A ver, alguien que traiga, a ver, léanlo. Es Filipenses. Ay. Ahorita lo encuentran. Esa Filipenses es donde hablan acerca, ahorita lo encuentran, mi amado. ¿Ok? Allí dice que son 75 Neshemot. ¿Por qué dice eso? Pregunto otra vez. ¿Qué explicación tiene? A ver, mis amados, ¿quién escribió esos sefer, esas cartas, o como ustedes le pueden nombrar? 7:14, donde dice 7:14, Hechos 7:14. A ver, alguien que lo tenga de lectura. O aquí lo podemos poner aquí en la computadora. Ok, ¿por qué? Es una pregunta, a ver, quiero respuesta. ¿Por qué están 75 ahí? ¿Cuándo fue escrito eso? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se escribió esos? ¿Cuándo? ¿Se escribió en no, mi amado? No. ¿Cuándo se escribió Hechos de los Talmidim? En el primer siglo, ¿verdad? En el primer siglo. ¿Existía el texto Masoreta? No. Entonces quiere decir que los Talmidim tomaron en cuenta el texto de la Septuaginta y de dónde, mejor dicho, del hebreo que usaron. No, ellos no usaron el griego, ellos usaron el hebreo en ese tiempo. Ok, entonces, ¿qué dice ahí? Joseph mandó a traer a su padre Jacob y a todas sus familias 75 Ok, pero el de Hechos. Ese es. Allí dice. ¿Qué dice cuántas? 75. Está en español, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Por qué? Ya supimos por qué eso tenemos que registrarlo y transmitirlo. Regístrenlo y transmítanlo. Sí, me permite, Moré. Sí, a ver, hermano. Usted preguntaba de cuándo fue escrito el hecho de los Sheliat. Aquí la historia dice de que fue escrito en los primeros siglos de la muerte del Mashiach, conocida como ya la... No puede ser siglos. Siglo. No, ¿Perdón? No, dice en los primeros decenios después de la resurrección. Oh, ok, sí, o sea, son 70 años, 70 y tantos años, ok. No siglos, no. Fueron dentro del primer siglo de la era común cuando se escribió esos escritos hebreos, porque son hebreos, ok. Y es por eso que
que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué hicieron esos cambios? Para acomodar la numerología. ¿Ok? Para poner, porque el 70 queda con mucho, ¿verdad? Y ellos hicieron muchos cambios para poner, pero en realidad aquí y en el texto original son 75 Neshama. ¿Hay duda o estamos de acuerdo todos en esto? Entonces registrémoslo y comuniquémoslo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar así rapidito, mis amados, con algo más. Ya anoche, la parte primera de Shabbat, en Kabbalah Shabbat, hablábamos de por qué nuestro rabino Jacob, sí, por qué él, cuando es presentado con Faro, él, que es la respuesta cuando le dice, mejor dicho, la primera pregunta que le hace Faro a Jacob, ¿cuál fue? ¿Cuántos años tienes? Y Jacob le contesta que tiene ¿cuántos años? 130 años. 130 años con Simha y Shalom. Él dijo que eran 130 años de sufrimiento. ¿Okay? Entonces la pregunta es, continuando pues, y vamos a ver el secreto de cómo alargar la vida. Para eso hay algunas preguntas. Que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué la persona prefiere que no le respeten y prefiere ser joven hasta el último día? ¿Sí o no? ¿Verdad que la gente quiere ser joven? La juventud, ¿cómo le dicen eso que anda buscando toda la juventud? ¿Qué? Que es para siempre. Es lo que andan buscando. Pues nosotros tenemos ya la receta, ¿verdad? Tenemos la receta. La otra pregunta, ¿por qué el rey David al final de sus días no le calentó la ropa, sus cobijas, todo no, él tenía mucho frío? ¿Por qué? ¿Por qué? También la otra pregunta es, ¿por qué Abraham vivió la vejez a plenitud? Y hay un tejilim que si ustedes recuerdan, en ese tejilim nosotros pedimos que nos alargue los días. ¿Hasta cuántos años? ¿Hasta cuántos? 120, 70. Entonces, esa es la tefilá en el tejilim. Busquen el tejilim, busquen ustedes. ¿Okay? Lo voy a hacer de tarea. Ahí en ese tejilim dice que nosotros cuando lo leemos, ahí pedimos por 70 años. Y la pregunta es a la misma pregunta, ¿por qué no pedimos por más? Dice nuestra amada que ella sí. Ok. ¿Es válido? Tenemos. En esta vida se adquiere
En esta vida se adquiere todo. ¿Cómo? ¿Cómo se adquiere todo? Se adquiere como de acuerdo al valor que uno le dé a las cosas. Cuando las valora uno, lucha por obtenerlas. ¿Okay? Cuando uno realmente quiere las cosas, lucha por obtenerlas. Y lo puede aplicar en cualquier situación de la vida, en cualquiera. ¿Cuándo es cuando nosotros no podemos obtener las cosas que nosotros queremos? O realmente yo creo que no las queremos, porque cuando no se quiere, ¿qué se hace? Se desprecia, no le da valor. Y eso es cuando no le da valor a las cosas, es cuando se pierde. Así es aplicado en lo material como a nivel de Ruach. Eso se puede aplicar en todo. Por eso hay enseñanzas donde dice que un libro de Torah no lo debemos de vender 2 veces. O sea, lo tenemos que comprar, ya se vendió una vez. Pero que yo compre un libro de Torah y lo venda otra vez, eso no debe ser. Por si usted compró algo preciado, algo que quería obtenerlo, ¿por qué lo va a vender? Un libro de Torah no se vende. Se guarda, se atesora. Si no quieres algo, o sea, de una forma quieres deshacerte de ellos. Como cuando se deshace de una cosa, uno lo hace con desprecio, porque no tiene valor. Cuando alguien se quiere deshacer de algo, ya está despreciando aquello que tiene. ¿Por qué creen que Akadosh Baruj Hu creó el sueño? Con el concepto que estamos hablando. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu creó el sueño? Porque es saludable, porque para darle fuerza, para agarrar energía. Okay. ¿Eso es todo? ¿Para qué? Para descansar. Akadosh Baruj Hu creó el sueño para que valoremos el estar despiertos. Dice, hubo un gran personaje, no sé si ustedes saben y han leído Napoleón. Se dice que él dormía 3 o 4 horas diarias. ¿Por qué? Para hacer más tiempo Napoleón, porque cuando estaba dormido no era Napoleón. Sí, eso es verdad. Le preguntaron, ¿por qué usted duerme tan poco? Porque cuando estoy dormido no soy Napoleón. Así que quería hacer más tiempo Napoleón. Sabía que él tenía un potencial y lo utilizó al máximo. Sí. Realmente ese tiempo. Así que Akadosh Baruj Hu creó el sueño para que valoremos el estar despiertos. Por eso, en la mañana cuando nos despertamos, ¿qué decimos? Bendito eres tú, Creador, que nos abres los ojos. Bendito eres tú, Creador, que resucitas a los muertos. Valoramos estar vivos otra vez. Y eso es todos los días. Si nosotros tomamos ese concepto, vamos a valorar más la vida, vamos a valorar más estar con vida.
Por eso cuando las personas empezaron a no valorar su vida, la existencia, Akadosh Baruj Hu, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Acortó la vida. La gente no valoraba la vida. ¿Qué hacía? ¿Qué hacían las personas? Aprovechar el tiempo, malgastaban el tiempo. Y al no valorar el tiempo, Akadosh Baruj Hu les dijo, no valoran el tiempo, lo desprecian, les voy a cortar la vida. Cuando una persona dice, yo voy 2 o 3, 4 horas, los tengo libres, disponibles, y decimos, voy a matar el tiempo. ¿Sí o no? Tenemos libres, ¿qué hago? Voy a matar el tiempo. ¿Ok? Akadosh Baruj Hu dice, ¿quieres matar el tiempo? Yo te ayudo. Yo te ayudo a matar el tiempo. Pero cuando la persona dice, quiero ganar el tiempo, quiero sacar tiempo, quiero exprimir el tiempo, quiero aprovechar el tiempo al máximo de nuestra existencia, como lo hizo Napoleón, ¿verdad? Él exprimió el tiempo. Si nosotros queremos gastar el tiempo, Akadosh Baruj Hu nos ayuda. ¿Por qué el rey David no le calentó la ropa que tenía los últimos días de su vida? ¿Quién sabe por qué? Ya no tenía energía. Pienso que ya no tenía la sangre necesaria para que le calentara el cuerpo, porque cuando una persona tiene edad, ya es muy poca la sangre si no se alimenta bien. Ok. Ok. Son contestaciones lógicas, médicas, pero la contestación de la Torah, ¿cuál es la contestación de la Torah? ¿Por qué David, el rey, después, ya en los últimos días de su vida, no le calentó la ropa, las cobijas, lo que le ponían para que él se mantuviera? A ver si están de acuerdo con esto. No le calentó la ropa porque despreció la ropa que le ofreció el rey Shaul. No quisiste la ropa, despreciaste la ropa, esa ropa te va a hacer falta al final. Dice que David, cuando el rey Saúl le dijo, ponte esta armadura, y dijo, no me queda, la despreció. Okay. Esa es la contestación de la Torah. Él tuvo frío porque despreció la ropa. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos cosas y nos vamos a darnos cuenta que nos van a hacer falta después? Así es. Así es, mis amados. ¿Por qué nuestro rabino Abraham vivió muchos años? ¿Por qué? Porque nunca se quejó, porque él supo valorar el tiempo. Él valoró la vida, cada día a día. Le daba valor a su vida, le daba valor al tiempo. Aprovechaba el tiempo. ¿Cómo?
buscando peregrinos para llevarlos a su tienda a comer, para atenderlos. Comiendo bien. Entonces, ¿por qué Abraham vivió la vejez con simjá? Entonces, ¿por qué nosotros pedimos 70 años en el Tejilim y no pedimos más? Y la pregunta en esa, hay otra pregunta: ¿por qué Akadosh Baruj Hu creó la vejez? Amados, a ver, nuestra amada. Para que no se viera igual que dijo, porque no se envejecían en ese tiempo. Ok, entonces se ha acordado de la paracha, sí. Exactamente. La vejez, Akadosh Baruj Hu la creó a petición de Avino Abraham. Porque en el tiempo de nuestros patriarcas, empezando de nuestro Avino Abraham, Yitzhak y Avino Abraham se veían igual. Y Akadosh Baruj Hu, mejor dicho, Abraham le dijo: yo quiero diferenciarme, quiero, y pidió ser viejo, que hubiera cambios en su piel. Entonces es la respuesta, que la vejez vino a petición de Abraham. El padre de Abraham murió joven. Creo que también creo tenía esa intención, si hacerlo así, para que no fueran a decir que él no honró a su padre y a su madre. Eso es lo que le agarra, porque tuvo que salir de ahí. Ok, buena opinión. ¿Se alarga la vida por ser idólatra? No. Bueno, no. No, mis amados, no. Bueno, no, todo lo contrario. Una persona idólatra corta su vida, ¿verdad? Retrocede hacia atrás. Entonces, falleció y murió Abraham. Esa es una expresión que hay en la Torá. Dice que falleció y murió. Son dos expresiones. Vivió Abraham una vejez buena y murió. La respuesta está como él pedía a Boré Olam que creara la vejez. Una vejez que nosotros no queremos, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se hacen cirugía? Porque quieren mantenerse jóvenes, quieren mantener su piel restirada. Y se hacen muchas cosas para mantenerse jóvenes, pero en realidad, fíjese, nuestro Avino Abraham, en él todo lo contrario. Él pidió hacer la diferencia. Y si ustedes notaron al principio, dijimos que la persona quiere mantenerse joven toda la vida. ¿Es malo? No, no es malo, es bueno mantenerse joven. ¿Okay? Pero los años no pasan, o sea, ya los años traen su efecto. Así que nuestro Avino Abraham le pidió: crea la vejez. Dice la Torá que Abraham murió anciano y harto y lleno de años y de vida. ¿Qué quiere decir? Hay una palabra en hebreo que los Jajamim dicen que... ¿Qué quiere decir eso? Que anciano y harto y lleno. Eso es lo que dice la Torá. En el hebreo dice harto y lleno.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Decían, alguien que comió una comida deliciosa y después murió. La palabra sadejah en hebreo quiere decir satisfecho. Satisfecho, ya no quiero más. Lleno. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí dicen los jajamín que hay una profundidad de enseñanza. La Gemara dice que no hay persona que muera y que haya cumplido con la mitad de sus deseos. ¿Ustedes conocen una persona que cumplió la mitad de sus deseos? Así, la mayoría de las personas morimos y decimos, quiero vivir más porque no he terminado, o sea, tengo pendientes todavía. O sea, eso es lo que dice la Gemara. ¿Quién fue el que se fue de este mundo y logró todo lo que se propuso y se fue lleno? Avino Abraham. Así que Sedajá es la palabra que se utiliza en la Torá cuando dice que en la traducción que fue harto y lleno. También dijimos que la persona quiere alargar la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona para alargar la vida? Valorar la vida. Valorar la vida. ¿Okay? Y así aprendemos nosotros que la vida y la persona, cuando valora la vida, conserva la vida. Si desprecia la vida, es todo lo contrario. Y es tarde, vamos a cortar un poquito ya para terminar. Entonces decíamos que Abraham murió lleno de años y satisfecho, pero su nieto no. 130 años y dice pocos y malos. Voy a repetir esto porque se me hace interesante y que tenemos que a veces digo algo y no me entienden bien y quisiera que si no me entienden me pregunten o si no después me pregunten, porque mi mejor intención es de que entiendan. Que a veces no me hago entender, pues disculpen, hermanos, ¿okay? Anoche decíamos que ¿por qué Jacob se quejó? ¿Por qué se quejó? 130 años, él realmente, si analizamos toda su vida, él tuvo muchos problemas. Decía un jajam de que desde el vientre de la madre ya estaba peleando adentro, que estaban, ¿perdón? Sí, dice que sentían adentro, se peleaban, ¿ok? Entonces, y lo último fue la venta de su hijo preferido, Joseph.
Le afectó muchísimo. Pero cuando llega allí y se presenta ante Faro, le dice como una queja, 130 años, pocos y malos. Viene a Kadosh Baruj Hu, le dice, ¿no te di 12 hijos, 12 tribus? ¿No te di todas las riquezas? ¿No te di el hijo que es el número 1 ahorita en este país de Misraim? ¿Por qué te quejas? Cuando nosotros nos quejamos, mis amados, es que no estamos contentos con la vida. Despreciamos la vida. Si nosotros nos quejamos por todo y vemos todo lo negativo, siempre estamos quejando, no estamos valorando la vida. Hay otra forma de no valorar la vida, y es poner en peligro la vida. ¿Cómo usted y yo podemos poner en peligro nuestra vida? En muchas maneras. A los jóvenes que les gustan los deportes extremos, que se van a escalar montañas, ¿qué hacen? Exponen su vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que no valoran su vida. Dice la Gemara que si expones tu vida en situaciones de peligro, aunque no te toque, te toca. Quiere decir que si yo voy a vivir 80 años y yo me pongo en una situación de peligro, puedo morir antes de 80 años. Está decretado que yo voy a vivir 80 años. Pero ¿qué pasó? No valoré la vida y me puse en una situación de peligro y me fui 30, 40 años antes de lo que estaba decretado de mi vida. Ahora, dice que una persona vino y le preguntó al ángel, al malaj de la muerte, ¿te puedes llevar una persona que está decretado que vivió hace ciertos años, te lo puedes llevar antes? Sí. Dijo, sí, tengo derecho de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que Akadosh Baruj Hu le dijo al malaj de la muerte, ve, le toca que ya venga Miriam. Y llegó y trajo otra Miriam, no era la que él le mandó traer. ¿Por qué? Porque esa otra Miriam se puso en una situación de peligro. Y esa Miriam iba a vivir 80 años. Y perdió 80 años. Y perdió 40 años. Se la llevó a los 40. Y le preguntaron al malaj de la muerte. Y esos años que esa Miriam iba a tener de vida, ¿qué les haces? Es buena pregunta, ¿verdad? Esos años, estaba decretado que iba a vivir 80 años, pero se lo llevó a los 40, esos 40 años. ¿Mm? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Si el malaj de la muerte también tiene esa función
Sí, sí. Sí, esa es la respuesta, ¿verdad? Que sí. Pero la cuestión ahorita es, ¿a quién se le dan los años? Que de la persona que le sobran o que no vivió, porque muere por una situación de poner su vida en peligro. ¿Al que madruga? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿A los hijos? ¿A quién se le da los años? Esta es esto, amados, regístrenlo. Esos años. Esos años se le da a la persona que perdona a quien lo ofende. Una persona que lo ofenden y perdona, esa persona va a recibir esos años que sobran. Amados, queremos vivir, valoremos la vida, queremos tener más vida, vamos a perdonar a todos los que nos ofenden. Mis amados, así como lo hizo, ¿quién lo hizo así? Joseph. Él perdonó. Y vaya que él tenía mucha justificación para no hacerlo, ¿verdad? Pero él reconoció que no eran ellos, sino que era Kadosh Baruj Hu, que había hecho todo para cumplir lo que se le había prometido a nuestro rabino Abraham, que le dijo que su descendencia iba a estar 4 generaciones en Misraim. Mis amados, terminamos. Shabbat Shalom a todos. Nuestros amados, no sé si están viéndonos de Nueva York. Estuve hablando hoy esta mañana son como unas 5 personas.